Bien, vamos a hablar hoy acerca de cómo es el comportamiento logarítmico de la escala de los decibeles. Entonces, en el sonido vamos a tener siempre una fuente A, como por ejemplo una bocina, que va a estar ubicada en una posición. Y esta fuente va a estar emitiendo una cierta potencia sonora, que la vamos a representar por L subíndice W. Entonces, cuando hablamos de la potencia sonora, estamos hablando de la posición de nuestra fuente. Esta potencia sonora se va a convertir en energía sonora, que la vamos a denominar por E. Y esa energía sonora es la energía que vamos a tener contenida en las perturbaciones de presión. Eventualmente, estas perturbaciones van a llegar a un cierto receptor, que va a ser, por ejemplo, una persona que va a estar a una cierta distancia de nuestra fuente sonora. Y en la ubicación de este receptor vamos a percibir una cierta presión sonora, que la vamos a denominar como L subíndice P. Y este nivel de presión sonora, que vamos a medir en decibeles, va a ser debido a la energía sonora que vamos a tener en la ubicación de nuestro receptor. Entonces vamos a ver qué pasa cuando cambia la cantidad de energía que está emitiendo nuestra fuente A. Si la energía que está emitiendo esta fuente A se duplica y la distancia entre mi fuente y mi receptor se mantiene igual, es decir, que mi receptor no se mueve, vamos a aumentar el nivel de presión sonora en 3 decibeles. De siempre que dupliquemos la cantidad de energía, vamos a aumentar 3 decibeles, sin importar en qué nivel o en qué punto de la escala nos encontremos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un nivel de presión sonora de 30 decibeles. Si después la persona detecta que aumenta a 33 decibeles, que nos representa únicamente un cambio de 3 decibeles, lo que va a suceder es que la energía sonora se va a ver duplicado por este cambio de 3 decibeles. Si por ejemplo tenemos un nivel original de 60 decibeles y de pronto la persona o el receptor detecta que cambia de 60 decibeles a 66 decibeles y queremos saber cuánto aumentó la energía sonora, vamos a ir dando pasos de 3 decibeles. Entonces, primero de 60 decibeles a 63 decibeles, vamos a tener una duplicación de la energía sonora. Y luego de 63 decibeles a 66 decibeles, se va a duplicar otra vez esa energía sonora. Entonces, si sumamos las dos diferencias, que van a ser 3 decibeles y 3 decibeles, para dar un total de 6 decibeles, vamos a tener que la energía sonora se duplica 2 veces. Entonces 2 por 2 va a ser 4. Entonces para una diferencia de 6 decibeles vamos a tener 4 veces la energía sonora. Bien. Entonces eso pasa cuando aumentamos la energía y el receptor no se mueve. Ahora, en el caso en el que no cambiara la energía que está emitiendo la fuente, pero el receptor es el que se va a mover, es decir, la distancia va a cambiar, también van a haber cambios en la cantidad de decibeles que va a detectar el receptor, en donde él se ubica. Entonces, si esta distancia se duplica, la cantidad de decibeles de nuestro nivel de presión sonora va a bajar en 6. Entonces, si el receptor tuviera un sonómetro y estuviera a una distancia D y detecta cierta cantidad de decibeles y después se aleja para tener una distancia de 2D, vamos a tener 6 decibeles menos en nuestro sonómetro. Entonces, si yo por ejemplo me encontrara a una distancia de 10 metros de una bocina y detectara un nivel de presión sonora de 100 decibeles y de pronto me alejo para estar a 20 metros de mi fuente sonora, lo que voy a detectar ahora van a ser 94 decibeles, es decir, 100 menos 6 decibeles van a ser 94. Y si me vuelvo a alejar para estar ahora a 40 metros, es decir, estoy duplicando nuevamente esa distancia, ahora voy a detectar 94 menos 6 decibeles igual a 88 decibeles. Y esto también va a aplicar cuando me acerco a la fuente y ahora la distancia va a ser la mitad de la fuente.
lo que va a pasar en ese caso es que el nivel de presión sonora va a aumentar en 6 decibeles. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera a 2 kilómetros de un estadio donde hay un concierto y detectara 20 decibeles y me acerco para estar a 1 kilómetro, es decir, la distancia ahora es la mitad de la que tenía con anterioridad, a mi nivel de presión sonora le voy a aumentar 6 decibeles. Es decir, de 20 decibeles voy a subir a 26 decibeles. Entonces, es importante darse cuenta que, como es un logaritmo, cada que yo sumo cierta cantidad de decibeles, la energía está incrementando de manera exponencial o disminuyendo de manera exponencial. Entonces, estas escalas logarítmicas como la de decibeles nos permiten manejar niveles muy variables de energía, es decir, que cambian por muchos órdenes de magnitud, con números muy sencillos nada más sumando y restando valores. Entonces, nada más para recordar, si duplico la energía y no me muevo, aumento mi nivel de presión sonora en 3 decibeles. Si la energía no cambia, pero duplico la distancia a la que me encuentro, voy a quitarle a mi nivel de presión sonora 6 decibeles.